bastante. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase, jóvenes. En tanto van ingresando otros compañeros y si ven necesario, pues los admitimos, jóvenes. El día de hoy vamos a abordar el tema del despojo, jóvenes. Les acompañé el día de hoy en Classroom algunos de los documentos ofrecidos en clase. Les agradezco el apoyo, jóvenes, también su comprensión. Estuve pasando por una gripe, pero de aquellas severas, razón por la cual no pude trabajar con ustedes el día viernes. Así que por rato voy a estar tosiendo, les ruego su comprensión, por favor, jóvenes, y disculpen. El día de hoy les decía, jóvenes, pues he compartido documentos, ahí les compartí sobre el tema de la interculturalidad. Les señalaba que hay dos conceptos que se relacionan mucho en el tema de la cultura. Vimos, la cultura es toda creación material, pero espiritual que tienen los grupos humanos en cualquier parte del mundo, dependiendo de las condiciones en que estén viviendo, sobre todo condiciones materiales, con este territorio, ambiente, hábitat, de condiciones sociales, económicas y ambientales inclusive, pues así van a generar sus ideas alrededor de ciertas instituciones sociales. Por ejemplo, ideas en relación a la integración familiar, van a aparecer las ideas de familias relacionadas, puede ser con el noviazgo, puede ser con la familia, cómo se organiza la familia, cómo se constituye la familia, probablemente matrimonio, o sencillamente, en su caso, unión de hecho. Y luego las responsabilidades que esto conlleva para la reproducción de la especie en la sociedad. Entonces, ahí hay esa creación material, pero también decíamos la creación espiritual de hombres y mujeres en el entorno donde les corresponde. Así, hoy, en los estados modernos y sus respectivos territorios, hablamos como elementos del estado, del territorio, pero también la población, pues la población no es homogénea en partes del mundo, no es una población homogénea, es una población heterogénea y a veces existen diferentes grupos y estos grupos también por razones históricas han manejado ideas, pensamientos, concepciones acerca de los fenómenos que pueden ser naturales, pero también de los hechos sociales. Y así van creando esa subcultura y la interpretación de estos hechos, luego la denominación de los hechos, de los fenómenos, y aparece pues en la cultura, y ahí se habla de multiculturalidad, en la existencia de muchas en el espacio territorial de un estado. Pero la multiculturalidad es sencillamente, en el mejor de los casos, cuando hay reconocimiento, bueno, se dice, muy bien, ahí está la cultura. Pero no hay convivencia entre esas culturas. No hay una interrelación, no hay un intercambio, como aparece en el documento, en términos de reciprocidad, en términos de respeto, en términos de tolerancia, y razón por la cual ya los académicos, los estudiosos de estos fenómenos culturales, pues
acuñaron el término de la interculturalidad y sobre todo hablar de la crisis del Estado del Derecho que veíamos con él. En esta crisis del Estado del Derecho, pues el derecho, sobre todo el Estado de Derecho, se fundamentó en una visión muy individualista de los grupos sociales, no tanto desde el punto de vista de grupos, sino que el individuo considerado, la persona considerada como un individuo. Y este fue el fundamento, inclusive recuerdo si vamos al pensamiento político, el famoso liberalismo político, y que se traslada también al liberalismo jurídico, al liberalismo económico, donde se consagran los derechos individuales de las personas fundamentalmente, pero no el reconocimiento de derechos colectivos. Y a raíz de este desarrollo que ha tenido los derechos humanos, hablamos ya de tercera generación, pues se fueron reconociendo estos derechos colectivos de personas que efectivamente viven en las sociedades, pero no gozan de las mismas derechos y de los mismos, especialmente jóvenes, derechos o reconocimiento precisamente de su ser individual, pero también de su ser colectivo y la identidad para en determinado grupo. Entonces, lo que se busca hoy con el tema de la interculturalidad es que el Estado asume ese tema de la interculturalidad a través de la educación formal, de manera institucionalizada, primaria, secundaria, probablemente también hasta la universidad. Voy a tratar de hablar un poquito más recio con el sí, disculpe, voy a un poquito. Entonces le decía jóvenes, entonces tenemos jóvenes el tema de la interculturalidad y su incorporación en los espacios oficiales de educación, de oficiales, pero también institucionales, jóvenes, de tal manera que haya un intercambio de conocimiento de los distintos grupos que asisten, participan en este proceso formal de educación y luego el conocimiento de los contenidos culturales, obviamente los más importantes de cada cultura, que se puede intercambiar. Y es el caso, les decía jóvenes, se ha hablado como primera línea reivindicatoria de los pueblos indígenas, los idiomas de los mismos indígenas en ese marco de la interculturalidad era estudiar desde el punto de vista de ciencia, de las ciencias gramaticales, su propio idioma y la posibilidad de que haya conocimiento más allá del pueblo indígena, del conocimiento de esos idiomas. ¿Cómo sucede con los idiomas internacionales? Pues que han ganado prestigio en la sociedad, el caso del inglés, y su importancia en las relaciones económicas, principalmente el francés y de otros idiomas, el alemán. Pero entonces lo que sucede, un poco la idea también, jóvenes, proviene de algunas sociedades europeas, especialmente en el caso de Francia, de Alemania, e igualmente hoy España, donde los estudiantes no solamente hablan, no son bilingües, sino que también trilingües. En su caso, digamos, Alemania, se estudia el francés, se estudia el italiano, especial, el inglés, especialmente, y obviamente el alemán, bajo esa idea de la interculturalidad. Y ahí les envié el documento, por favor, léanlo, es muy importante, como parte última ya del tema del primer módulo de nuestro programa. Entrando ahora al segundo módulo, espero que escuchen. Entonces, ahora entramos al tema del despojo. Les acompañé el documento y quisiera ahora, por favor, también compartirles el tema del despojo. Tenemos ya acá el tema del despojo, entrando ya a la segunda unidad de nuestro programa, y encontramos
a la vez les voy a dictar una definición de un diccionario, jóvenes, además de la definición que hemos compartido, que tenemos acá en las diapositivas, que es de la Real Academia Española. Entonces, el despojo. Se nos dice, jóvenes, de acá, extraído del diccionario de la Real Academia Española, la RAE nos dice, jóvenes, despojo es la privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, o de la forma de lo que forma parte de una cosa, especialmente lo que la acompaña, la adorna o la cubre. Podríamos decir acá, digamos, la parte accesoria de ese bien. Entonces, hay una privación de ese bien, pero también de los elementos accesorios de ese bien. Asimismo, la Real Academia Española nos da la idea acerca del despojo, conjunto de provisiones, armas y cosas de valor que el ejército vencedor toma del ejército vencido. Los soldados se repartieron los despojos de la ciudad bombardeada. Entonces tenemos también esa idea más en el orden militar, ¿no? En cuanto a tomar una toma, pues básicamente es una privación de lo que los soldados vencidos pierden prácticamente, se les quita. Pero la idea principal incluso está relacionada con el derecho corriente desde el punto de vista jurídico. Es esta primera idea que nos da el diccionario de la Real Academia Española, privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, o de lo que forma parte de una cosa, especialmente lo que la acompaña, la adorna o la cubre. Sin embargo, quisiera agregarles, jóvenes, voy a seguir presentando siempre, pero les quiero dictar otra definición que me parece muy importante, que obtenimos de un diccionario de derechos humanos. Si gustan, por favor, hagan la anotación, jóvenes, por favor, hagan la anotación. Les voy a dictar desde la perspectiva de los derechos humanos que se entiende por despojo. Si avanza un poquito rápido, me avisa, por favor, jóvenes, si ya tienen bolígrafo, respectivo cuaderno. Señala, jóvenes, despojo. Es un proceso de expropiación y desalojo a partir del cual se priva a personas y comunidades de derechos inherentes, de derechos inherentes o adquiridos con relación a tierras, territorio, propiedades, y o derechos de cualquier tipo. Entre los que se mencionan, tienen 2 puntos, entre los que se mencionan, civiles, políticos, económicos, sociales
culturales y ambientales. Repito la definición de despojo que nos ofrece este diccionario de derechos humanos. Es un proceso de expropiación y desalojo a partir del cual se priva a personas y comunidades de derechos inherentes o adquiridos con relación a tierras, territorios, propiedades y o derechos de cualquier tipo. Entre los que se menciona, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Ya notaron todos, jóvenes? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Gracias. A ustedes, gracias, jóvenes. Vamos a seguir presentando estos los jóvenes las diapositivas. Vean, por favor, en el caso de Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, jóvenes, pues nos habla de privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, o la parte accesoria, como se dice acá, o de lo que forma parte de una cosa, especialmente lo que le acompaña, le adorna o le cubre. Es decir, se priva de lo principal, pero también de lo accidental de esa cosa, lo accesorio de esa cosa. Acá básicamente la idea, Gómez. En tanto que el otro diccionario nos da un panorama, nos da una idea mucho más amplia de lo que vamos a entender por despojo. Siempre importante, bueno, esta definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española, pero la otra definición, el otro diccionario y especialmente el tema de los derechos humanos ya nos hace referencia a un proceso. Es decir, no es un acto único. Pueden ser dos actos sucesivos y que da con la finalidad de expropiación, de quitarle a una persona, como se indica acá, una cosa, y obviamente lo que forma parte de esa cosa. Pero además de eso, de quitarle, jóvenes, hay un desalojo para continuar, para evitar continuar en el ejercicio del derecho de esa cosa que poseía la persona. Se le ha expropiado, pero también se le desaloja del uso, de la utilización de esa cosa que poseía. Luego señala a partir del cual se priva a personas, ya sea de manera individual, por ejemplo, o en su caso de manera colectiva, o a comunidades, o a grupos de personas. Y los derechos que tiene esa persona sobre esa cosa, que puede ser tierra, que puede ser territorio, que puede ser propiedad o de cualquier derecho. Se dice que son derechos inherentes de la persona para con esa cosa. Son derechos inherentes. O bien, en su caso, adquiridos. Se le otorgó derechos sobre ese terreno, sobre esa propiedad, de manera legítima, estaríamos pensando, pero además de la legitimidad, de manera legal. No solamente legitimidad, sino también legalidad. Luego va más allá la
descripción que nos hace o la definición que nos acompaña este diccionario, jóvenes, al decir que afecta cualquier tipo de derechos de cualquier tipo, porque va a afectar a la persona, o en su caso a las comunidades, en los derechos civiles. Y luego hago un breve comentario, en los derechos políticos, en los derechos económicos, en los derechos sociales, en los derechos culturales y también nos agrega ambientales. Esta definición, repito, es mucho más amplia acerca de lo que vamos a entender por despojo y aplicado al tema que vamos a desarrollar en esta parte de nuestro programa. Porque no es solamente privar a una persona de lo que tiene. Porque en clase recordarán ustedes, nos aportaron diciendo probablemente eso sea un bien un hurto, por ejemplo, jóvenes, o bien un robo. Y normalmente la visión o la concepción que se tiene es de una persona individual. Sin embargo, en el tema de derechos humanos va más allá de la persona individual. También hace relación a colectivos, a grupos, a comunidades, y que no solamente va a afectar, por ejemplo, el derecho sobre la cosa, llamémosle jóvenes, por ejemplo, puede ser un derecho de posesión, pudiera ser un derecho de dominio. Pero acá nos dice civiles. Y dentro de los derechos civiles vamos a encontrar, por ejemplo, la igualdad de las personas, la libertad de las personas, obviamente ante la ley, la libertad, la igualdad, la dignidad de las personas. Es decir, va a afectar derechos políticos. Puede ser que la persona, jóvenes, el Estado, al organizarse, va a reconocer los derechos políticos de la persona. Por ejemplo, la limitación a participar en elecciones o también la limitación de la participación o la posibilidad de estar a cargos públicos o de la participación en sí de la administración del Estado, del gobierno en cualquiera de sus niveles. Es decir, el despojo va más allá de quitarle una cosa, sino también derechos, razón por la cual hablamos de derechos humanos jóvenes de primera generación, por ejemplo, derechos económicos que ya se circunscriben en los derechos humanos de segunda generación. Se le quita el trabajo, o en su caso se le carga de trabajo hasta el extremo del cansancio físico, o bien no se le reconocen derechos de carácter social, paga, por ejemplo, la remuneración, el salario, bueno, los derechos sociales, a la salud, a la educación, culturales en cuanto al desarrollo de eso que decíamos con su creación material, el impulso, el desarrollo de llamémosle, el ingenio de las personas, de las ideas de las personas, del pensamiento de las personas. Y obviamente la probabilidad de que las condiciones de trabajo donde se desenvuelven estas personas jóvenes en el marco del despojo sean insalubres y que estén trabajando o viviendo en ambientes no sanos, en ambientes de mucha contaminación. Entonces, repito y concluyo acá. Esta definición de despojo es mucho más amplia y se va a entremezclar un poco en lo que vamos a relacionar acá. Entonces, teniendo ya, creo que claridad en lo que vamos a entender por despojo, como la privación de lo que una persona tiene generalmente con violencia y además de lo que la parte accesoria de esa cosa. Pero también estamos viendo, jóvenes, que es todo un proceso. Se prepara un acto, un primer acto podría ser la preparación de ese despojo, cómo se va a despojar, cómo se va a hacer de
manera tranquila. Bueno, aquí la Academia Española, el diccionario nos dice normalmente con violencia, pero en esta otra definición no nos dice que sea con violencia, pero hay actos preparativos. Puede ser que se emita una norma, una ley, para que ocurra ese destino, por una segunda fase. Y luego, una vez que se emita, probablemente, jóvenes, una ley, un decreto, vamos a ver, pues hay que ejecutar. Ya es otro acto de ejecución para poder privar a la persona, pero también el desalojo de esa persona. Es otro acto. Entonces, esta última definición nos da una idea más completa. Y llegamos acá, jóvenes, como nos vamos a referir a América y particularmente a Guatemala, pues más o menos también tiene algunos rasgos también de América, jóvenes, pero especialmente vamos a hacer un enfoque en relación al despojo en el territorio nacional, en Guatemala. Pues para ello, jóvenes, les indico acá, por favor, les voy a compartir la segunda parte de este tema del despojo, que ya va, pues tenemos dos partes muy importantes. La primera, o los primeros momentos, podríamos decir. Hay dos momentos. El primer momento, jóvenes, se va a relacionar con la conquista, con el descubrimiento de la conquista. Incluso la palabra descubrimiento se ha ido cuestionando, conquista incluso, varios hablan de invasión, varios académicos, etcétera. Pero vamos a retomar esta jerga, estas palabras, llamémoslo decir un poco clásicas, por esa antigua, el descubrimiento de la conquista. A partir del 12 de octubre de 1492, se va a empezar con eso que nos indicaba el Diccionario de Derechos Humanos, a preparar un proceso. A preparar un proceso. A partir del 12 de octubre de 1492, será el descubrimiento de América. Entonces, es muy importante el primer momento. Llamémosle la época colonial, jóvenes, a partir del inicio de la época de la colonia en nuestro país y a nivel de continente americano. Y el segundo momento importante, jóvenes, ocurre después de la independencia de Guatemala de España, más o menos como 50 años después. Y hablamos así de manera concreta en la parte que les voy a compartir, pues vamos a hablar del periodo de la revolución liberal que ocurre en 1871, el periodo de la reforma liberal encabezada por el general Justo Rufino Barrios Aullón. Ese es otro momento muy importante y trascendente, porque son actos que dan lugar a ese proceso y que vienen precisamente del Estado. Como el caso, vamos a ver ahora acá, por favor, en el caso del primer momento, les decía, pues sabemos desde la historia, incluso hablamos brevemente en clase presencial en el Salón Jóvenes, pues más o menos 1492, en España, por esa parte, estaban librando una guerra de expulsión de los árabes, más o menos los árabes, por este lado, jóvenes que habían conquistado España y se asentaron durante más o menos 850 años. Y España pues, se involucró en una guerra y las guerras jóvenes agotan los recursos estatales. Entonces encontramos acá, pues, ya historia conocida, pues, Jorge decía, incluso, pues, Cristóbal Colón dice, mire, hay un camino hacia otro país, la India, para proveernos de los productos de la India, que son muy consumidos en Europa.
especialmente la seda, las especies, para comida. Entonces, Cristóbal Colón, un navegante genovés, pues propuso a los reyes de España una vía por este lado para finalmente llegar a la India, sabemos, ¿no? Sin embargo, por razones del destino, joven Cristóbal Colón llegó a la República Dominicana por este lado en 1492. Y luego, pues, se dieron cuenta realmente de que las personas no tenían las características de los indios o de los hindúes. Sin embargo, ocurren algunos viajes de Colón para probar de que efectivamente había llegado a nuevas tierras. Pues Cristóbal Colón en esos viajes jóvenes lleva algunas personas, algunos caciques, como le llaman acá, algunos líderes o algunos gobernantes de las comunidades existentes en este lado, se van a España. Hay una anécdota de un cacique de Alta Verapaz, todo que ya se le puso un nombre castellano, Juan Matalbats, pero Apopats o Juan Matalbats, cuando llega a España, ante el rey, pues no se hincan, toda la comitiva de Colón sí se pusieron de rodillas ante el rey. Pero este gobernante indígena no se hinca. Entonces alguien, el asesor del rey de España, le dijo al señor pues que se ponga de rodillas, si está ante su majestad. Y hablaron con el señor. Entonces Juan Marajó Paz había cierto intercambio a través de señas, de algún entendimiento idiomático mínimo. Le dice, bueno, póngase de rodillas ante el rey. Y a Paz le dice, por favor, dígale a su rey que un rey no se arrodilla ante otro rey. Y efectivamente no lo hizo. Entonces, un poco en recompensa, quiere entender la actitud de este señor, el rey de España, obsequió unas campanas para el cacique de Alta Verapaz, a Juan Acosta. Pero entonces, ¿qué sucede acá por el bien? Pues se dan cuenta de que efectivamente no se llegó a la India. En consecuencia, este territorio se está descubriendo. Se está descubriendo por primera vez prácticamente en todo el mundo, pues el mundo europeo avanzado, hace este descubrimiento. Entonces vienen las bulas papales jóvenes y dicen, bueno, entonces estas tierras a quién pertenecen. Y obviamente hay un irreconocimiento de las tierras de los indígenas jóvenes, la calidad de los indígenas, vamos a ver más adelante, está en esta diapositiva acompañado de ese compartido. El Papa tiene un papel muy importante, incluso desde el punto de vista humano, digamos, del mundo, en cuanto a decisiones, no solamente en cuanto a nivel espiritual, sino también a nivel de decisiones políticas, económicas, que acaece precisamente en el mundo, especialmente en Europa, no solamente en España. Empieza la discusión entre los jóvenes a quién le corresponde la tierra. Y Alejandro VI, a través de sus bulas papales que vienen a ser como normas de derecho, un poquito más allá del derecho, no puramente jurídicas, llamémoslo como extrajurídicas, pero tenían mucha incidencia, mucha decisión, incluso acatamiento, si queremos, posibilidad, además de vigentes, pero muy positivas, porque se cumplían las decisiones del Papa. Así el Papa Alejandro VI concertó la concesión de la bula intercaetal. Por favor, recuerde, intercaetal.
militar o de donación en el mes de abril, aunque su fecha se rechazó hasta el 3 de mayo de 1492. En este documento pontificio se les hacía donación a los monarcas católicos de las tierras e islas descubiertas, navegando hacia el occidente, hacia las Indias, siempre y cuando no pertenecieran a otro príncipe cristiano. Aquí ya se empiezan a hablar de las Indias occidentales. Aparte ya incluso pues el reconocimiento de las Indias orientales, del país de la India, de los hindúes. Sin embargo, ya se introduce acá el término occidente y las Indias occidentales reveniendo de América. Agrego acá el nombre del Papa Gómez Alejandro VI, Rodrigo Borja, que tiene una decisión importantísima en Europa, no solamente en España, porque vamos a ver a Alejandro VI, Rodrigo Borja lucha y hace todo lo posible porque uno de sus hijos lidere Italia. Entonces tenemos acá, jóvenes, el Papa con esa discusión que se entabla en Europa y especialmente entre Portugal y España, a quién pertenecen estas tierras. Luego aparece la Junta de Burgos de 1512, un poquito más tarde, tardíamente, y casi estamos viendo más o menos como 12 años, 20 años después. La Junta de Burgos aceptó jurídicamente hacer la guerra a los indígenas, que se resistieran a la evangelización. Estaba esa discusión, jóvenes, ¿qué va a pasar? Porque los indígenas no fácilmente iban a soltar las tierras o despojarse ellos mismos de manera voluntaria de sus derechos y entregarles a las personas que llegaran, pues ya sea en su calidad de conquistadores, en su calidad de invasores o en su calidad de buenos amigos, de diplomáticos que venían del otro lado del mar. Y decirle, bueno, señores, ya no queremos estas tierras, son suyas. Aun cuando acá hemos tenido alrededor de 3.000 años de existencia, pero tómenlas, por favor. Obviamente no. Empieza entonces, vean por favor también la importancia que tiene el derecho, al igual que la política, hemos indicado jóvenes, pero aquí tenemos a ver la importancia que tiene el tema religioso, en cuanto a que se le va a dar jurisdicción a esas decisiones que van a tomarse en esta junta. Luego buscó un equilibrio entre el predominio social de los colonizadores españoles y la protección indígena, que se quiso conseguir con la encomienda. Y veremos más tarde, se habla del resultado de esto, perdón, con las leyes de Burgos de 1512. Empieza esa discusión en todos los jóvenes y obviamente están asesorando al rey de España, a la reina de España, incluso pues católicos, razón por la cual se inclina hacia ellos el Papa Alejandro VI. Sin embargo, más tarde, hoy sigue la discusión todavía, pero aquí para nuestros países ya ha ocurrido la penetración, la invasión, la Fuerza Armada, el Ejército, pero está la Junta o Controversia de Valladolid. Esto ya es más tarde, veamos, se lleva a cabo del 15 de agosto de 1550 al 4 de mayo de 1551. Es un poquito tardado desde agosto hasta mayo, pero acá van a encontrarse a los hombres más ilustres en el tema de la religión, porque se va a entablar un debate teológico. Desde el punto de vista, podríamos decir, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice el Señor al respecto? El creador, el omnipotente, el todopoderoso, el debate teológico.
Pero también está el debate no necesariamente de carácter divino, sino que más de carácter, sobre todo aquí estamos hablando del derecho natural, jóvenes, en este momento es muy fuerte. Las discusiones filosóficas, ¿qué piensan los filósofos? ¿Cómo está? ¿Tienen derecho las personas, los indígenas, o no tienen derecho? Digamos, a cada quien va a hacer su aportación, obviamente, trascendente. Importante que vaya a el rey. Repito, bueno, ya probablemente un poco más tarde, pero se da esta discusión. Y luego, en el tema jurídico, los abogados jóvenes, pues también tienen sus puntos de vista en relación a derechos, en relación a obligaciones, pero más que derechos y obligaciones, también los juristas aportarán acerca, por ejemplo, en qué momento entra a la vida jurídica de una persona. Estaremos hablando de personalidad jurídica. Los indígenas gozarán de personalidad jurídica. Podrán ejercer por sí mismos derechos y obligaciones, o en su caso se puede hablar de personalidad jurídica. En el primer tema, por ejemplo, la capacidad jurídica, tendrán ellos capacidad jurídica. Hasta los que, cuántos años tienen la capacidad, por ejemplo, de ejercicio. Los temas que conocen los abogados, los juristas jóvenes, porque aquí vamos a encontrar, repito, estudiosos del derecho, connotadas personas en Europa, pero especialmente a españoles, con la concurrencia de algunos italianos, también jóvenes portugueses. Y el tema fundamental que se aborda en esta junta controversia de Valladolid es la polémica de los naturales. Crearon polémica, crearon discusión, incluso jóvenes confusión, qué va a pasar con ellos, cómo se les va a considerar, etcétera. Entonces vean, por favor, el propósito fundamental de la Junta Controversia de Valladolid consiste en ofrecer una base teológica como mandato de Dios, como visión de Dios, lo que piensa Dios, cómo ve Dios el tema sobre los naturales, sobre los indígenas, sobre, obviamente también se introduce ya, jóvenes, los indios, y de derecho sobre proceder con los indígenas originales, con los indios, durante el descubrimiento y conquista. Dirimir la polémica sobre los justos títulos del dominio de la corona de Castilla sobre América. Entonces acá les decía, jóvenes, aún un poco tardío, pero ya la bula papal ya y el tratado de Tordesillas, jóvenes, ya habían echado a caminar. Precisamente, ahora vamos a ver el documento, para hacer un llamado a los indígenas, para que se sometieran uno a la autoridad mundana, digamos, a la autoridad del rey, que reconozcan al rey como su el legítimo gobernante, aun cuando no lo conocieran, ni supieran nunca del rey, saber quién era, pero tenían que ser reconocimiento público. Como vamos a ver, de lo contrario se les hace la guerra. Dos, también tenemos el reconocimiento del Papa como su Papa, como la autoridad de Dios en la tierra. Es infalible porque no se puede equivocar. Infalible. Lo que dice el Papa es tan cierto, tan verídico, que él no se equivoca, porque es el representante de Dios sobre la tierra. Y los indígenas, los naturales, ya que estaba de nuevo el término jóvenes, los indios, pues que hicieran reconocimiento también de la autoridad del Papa, o sea, del representante de Dios en la tierra.
y a los recelos con que ambos documentos fueron recibidos en otras cortes europeas. Especialmente, bueno, les decía, el recelo de Portugal. Portugal no estaba de acuerdo. ¿Cómo es posible que se le dé mucha tierra a España y solo a España? Razón por la cual, vamos a ver, posteriormente ingresan por el lado sur los portugueses, es el caso de Brasil y otras, Venezuela y otros lugares de América, y en esta parte del norte hasta California van a estar presentes precisamente los españoles. Pero por otro lado se decía, por ejemplo, Italia alegaba que Cristóbal Colón era de origen italiano. En consecuencia, él como súbdito del gobierno y del Estado italiano, pues al haber descubierto estas tierras, más el descubrimiento de estas tierras, pues le correspondía derecho sobre esas tierras. En este momento estamos hablando de tierras principalmente, pero luego se agrega en la parte humana. Como se indica acá, jóvenes, existe una intensa polémica en torno a los siguientes temas. Son tres. Recuerden, jóvenes, por favor. Son tres. Hay más, jóvenes, pero aquí tratamos de destacar los tres temas importantes que van a ser precisamente tema de ese debate teológico de los tópicos jurídicos. Uno, los derechos naturales de los habitantes del Nuevo Mundo. ¿Cuáles son los derechos naturales? Yo hago comentarios, por favor. Dos, las justas causas para hacer la guerra a los indígenas, a los naturales, a los indígenas. Y tres, la legitimidad de la justicia. Vuelvo acá, jóvenes, al tema de los derechos naturales. Acá recuerden cuando hablamos de las acepciones de la palabra derecho en nuestros cursos, estamos hablando de los distintos enfoques que se le da al derecho en sí, jóvenes, al derecho. Y dentro de estas acepciones aparece el derecho natural. Y nos preguntamos, nuevamente les digo, jóvenes, esto es de su haber intelectual, patrimonio cultural de ustedes, a patrimonio académico, jóvenes. ¿Qué es el derecho natural? Se nos dice que el derecho natural es ese conjunto de normas que aparecen en la naturaleza. Aquí tiene mucha aportación un gran teólogo y a la vez filósofo, San Agustín, Santo Tomás, que desarrollaron, pero extraordinariamente el derecho natural. Entonces dicen, el derecho natural son esas normas que están en la naturaleza y que son susceptibles de conocimiento, y habla de que son conocibles. El hombre puede conocer a través de su razón, y ahí viene la racionalidad. A través de su razón puede conocer esas normas que existen en la naturaleza. Y esas normas que existen en la naturaleza, agregado de Santo Tomás de Aquino, pues vienen de la ley divina. Pero esa ley divina no cualquiera la conoce. No cualquiera tiene acceso a la ley divina. Solo los escogidos y entregados a Dios pueden conocer la ley del Señor, porque están en estrecho contacto con el formador, con el creador, con el todopoderoso, con el omnipotente. Y solo ellos pueden conocer esos designios, esas normativas, digamos, de Dios. Pero ahí están en la naturaleza, y cualquier hombre, pues con capacidad, con raciocinio, puede conocer esos derechos naturales. Y mencionan, entre otros derechos naturales, por ejemplo, jóvenes, el derecho a la vida. Dios es el creador de la vida. Y por eso precisamente aparece el derecho a la vida para todo ser.
seres humanos, los animales, las plantas, los ríos, etcétera, tienen derecho a la vida. Y sobre todo, pues todo ser viviente tiene derecho a la vida. Y únicamente el Señor puede quitarle la vida. Exclusivamente en nadie más, ni por venganza. Nadie tiene derecho a quitarle la vida. So pena como poseo con Caín y Abel de ser perseguido y condenado. Otro derecho natural. Los hombres nacieron libres, son hijos de Dios. Ahí están, todos son libres. Nadie debe estar sometido a otro hombre. Por muy pobre, por muy rico que sea, por muy bonito, por muy feo, etcétera, cualquier adjetivo que quiera dar al ser humano, todos son libres. Gozan de plena libertad y eso encontramos en los derechos naturales. Los derechos naturales son eso, jóvenes. Luego, entre otros quisiera agregar, jóvenes, la dignidad. Todos son dignos. Todos son dignos, gozan de dignidad. En consecuencia, merecen respeto aún cuando sean en cualquier lugar. No se les puede humillar. No se les puede agraviar. Porque son hijos de Dios, por ejemplo. Por ahí parte, incluso recuerdan la filosofía y de igual manera los filósofos, los juristas de igual nutridos de filosofía, en aquel entonces también de igual manera esa dignidad de todo ser humano, solo por el hecho de ser humano. Esos son los derechos naturales que se van a discutir precisamente en estas puntas, en esta polémica de los naturales. Ahora, en relación a los habitantes del Nuevo Mundo. Y luego, sobre todo, jóvenes, viene, y agrego esto que es bien importante. Entonces dice, pero ellos, fíjese que realmente no saben leer ni escribir. Ya hay información acerca de eso. Pero mire, ellos viven en unas comunidades, pero vieran. Y además, se regó la idea de que vivían desnudos. Apenas se tapan, apenas se cubren las partes. Entonces vienen, ¿será que realmente son seres humanos o son bestias? ¿O son animales? ¿Qué dice el derecho natural? Y viene una discusión, por ejemplo, en relación a Adán y Eva. Realmente cuando nació Adán y Eva, dentro de este pensamiento, recuerden, por favor, estamos hablando del teólogo, ellos ya estaban bien vestidos al estilo los romanos, de gobernantes romanos, o apenas se cubrían con una hoja. Y empieza la gran discusión. Pero no obstante ello, aun cuando se cubieran solo con una hoja, son seres, son creación del Señor. Tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la libertad, a la igualdad. Empieza esa gran discusión. Y por otro lado, también recuerden, se habla mucho esto en el derecho natural, jóvenes. Entonces, también tendrán derecho a la tierra. Porque el derecho natural reconoce el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a un espacio físico, donde poder trabajar, donde poder construir, donde poder darle seguridad a la familia, al grupo. Y ahí empieza la discusión. También los naturales, los indígenas, los indios del continente que acabamos de descubrir, también tendrán derecho a ello. El derecho a la tierra, el derecho a poseer tierra, no solamente trabajarla, sino poseerlas, tener, si queremos, jóvenes, el dominio de esa tierra, o el fruto de esa tierra. Por eso se habla de una intensa polémica en torno a los siguientes temas. Luego, jóvenes, encontramos, agrego esto antes de llegar a conocer el documento, por favor, que nos parece muy importante, entonces aparece partidarios de estas grandes discusiones que se venían entre
a la polémica de los naturales. Entonces van a aparecer principalmente dos posiciones, dos partidarios, dos grupos que pues están en oposición. Por un lado tenemos a los que proclaman la libertad absoluta de los indígenas. Por otro lado, también proclaman la entrada pacífica de los españoles en las nuevas tierras. Y dicen, señores, los indígenas, según el derecho natural, ya hacen como un resumen, según el derecho natural, tienen la libertad absoluta sobre sus tierras. Libertad de desplazarse en sus tierras, libertad de moverse en esas tierras y tener esos dominios. Libertad absoluta de los indígenas. No hay por qué someterlos. No hay por qué despojarlos de nada. No hay por qué privarles de nada. Por otro lado, jóvenes, el otro grupo partidario señala el mantenimiento de la esclavitud y el dominio despótico de los españoles. Perdonen, señores, entre algunas alegaciones, es una realidad. Los indígenas no van a ceder fácilmente. Los indígenas no es cierto que se reciban con libertad, en el goce pleno de sus derechos naturales de libertad, igualdad y dignidad. Digan, muy bien, pues está bien, aquí están las tierras. ¿Cuánta tierra tienen? Pidan ustedes y les damos, pues les medimos la tierra. Esa es una realidad. Por muy cruda que sea, señores, proponemos la esclavitud. Y el dominio bajo el látigo de los españoles y de los europeos en general, igual va a suceder. Y de los españoles para mantener esas tierras descubiertas y conquistadas. Aun cuando duela, probablemente Dios no quiera eso, o probablemente sí, pero hay que ser. La historia ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, Europa, en China, en esos continentes arraigantes, digamos, de mucha historia, jóvenes, desde la perspectiva europea, pues así ha sido. Y vean, aquí llegaron los árabes, pues también sometieron a esclavitud los españoles. Y con dominio despótico, aquí mantuvieron a los españoles y nos mantienen todavía, aunque ahora ya no mucho, casi durante 850 años. Esa es la historia. Triste, real, cruda, pero esa es la realidad. Por otro lado, el uso o empleo de la fuerza contra los indígenas. Si es de matar, hay que matar. Si es de esclavizar, hay que esclavizar. Si es de someter a la fuerza, hay que hacerlo. Estos son los dos grandes partidarios. Desde la perspectiva antropológica, filosófica, lo que estaba en tela de juicio era la dignidad humana, en esta posición principalmente. Bueno. Y obviamente en esta la dignidad humana, decir, bueno, son humanos, son seres humanos, y dio la casualidad, pues, que hasta ahora los encontramos. Lástima que no los encontramos antes, sino tal vez hubiéramos algún intercambio interesante, ¿verdad? Y probablemente tengan algunas cosas que compartir, pero no. Entonces la dignidad humana de los habitantes del nuevo mundo, ese es el tema fundamental desde el punto de vista antropológico. Y obviamente desde el punto de vista político. ¿Cuál es la teoría? Lo jurídico del núcleo, recuerde, de la filosofía, de la misma antropología, de las ideas antropológicas, pero también de las ideas teológicas. Si la teología dice que son humanos, pues son humanos. Si la teología niega la humanidad de las personas, pues son seres que no tienen esa dignidad. Es exactamente, así brevemente, lo que sucedió con un esclavo.
existiendo un derecho avanzado que viene de Grecia, se desarrolla en Roma, pero se le despojó de la dignidad humana. ¿Y qué es lo que hace el derecho? Partiendo de esa visión o perspectiva filosófica, antropológica y teológica, jóvenes, el derecho romano, al igual que desconocieron totalmente el esclavo. En consecuencia, los romanos decían, es res que habla, es cosa que habla, es simplemente un instrumento que habla, pero no tiene dignidad. No discurrió el debate así. Los indígenas de América eran seres humanos con alma salvaje, en alma, susceptibles de ser domesticados como animales. Este tema ya había sido resuelto por la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III, 1537, contundente respuesta del papado a opiniones que ponían en entredicho la unidad de los naturales del Nuevo Mundo. En consecuencia, declaró que los indígenas son hombres. Declaró su derecho a la libertad. Declaró su derecho a la propiedad. Declaró el derecho de abrazar el cristianismo si así lo quieran, que se les debería de predicar pacíficamente. Les decía, jóvenes, este 1537, recuerden por favor esta punta controversia, se va a dar 1550, 1551, acerca de la posibilidad de que pues, España o se iba de este continente o afianzaba precisamente su dominio en este continente. Encontramos algunos frailes acá desde la perspectiva teológica y su participación en este debate. Encontramos a Fray Juan Jiménez de Sepúlveda, defensor de la conquista de las nuevas tierras y de la interioridad de los nativos frente a los españoles, lo que justificaba su empleo como esclavos en las explotaciones imperiales. Sí les reconoce dignidad y todo, pero son inferiores, prácticamente al nivel de los animales, son inferiores. Defendió la justicia de la guerra contra los indígenas, argumentando a las costumbres caníbales de los indígenas, argumentando que sacrificaban humanos. Por otro lado, su interioridad cultural, esto no tiene cultura, realmente le llama cultura algo que no es cultura. Y luego pues, hay que ayudarlos porque entre ellos están guerreando. Y si no los ayudamos, si no los protegemos, ellos mismos se van a matar para evitar la guerra entre ellos. Sin embargo, aparece otro Adalid, solo que desde la perspectiva de la defensa de los derechos indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Victoria, incluso Fray Antonio Benedictino, pero especialmente Fray Bartolomé de las Casas, por historia, conocemos bastante sobre mí, defiende los derechos humanos de los indígenas. Denuncia la crueldad, tiranía y esclavitud a que estaban sometidos los indígenas. Agrego esto, jóvenes, por favor. Fray Bartolomé de las Casas preparó un documento que le llamó las 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas. Interesante, realmente muy interesante. En esas 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas, porque prácticamente jóvenes ya habían ingresado al territorio españoles a realizar la conquista, la guerra, la invasión. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas de señores, gobernantes, reyes católicos. Aquí hay una crueldad en contra de los indígenas. Hay tiranía en contra de los indígenas. Están sometidos a esclavitud de los indígenas. Si ustedes no hacen algo por estas gentes, por estas personas, a mí de las enfermedades nuevas que se trajeron los que venían en los barcos, los europeos, que acá no tiene remedio, no se confían, está devastando a la población, está matando a la población. Ellos están dedicados a la agricultura, pero sin embargo hay un afán de
vuestros representantes acá en América por el oro y quieren encontrar minas de oro por todos lados y agarran a los indígenas, no les interesa la agricultura y les van a meter a esas explotaciones mineras y los llevan totalmente detenidos y los encierran. Y bendito sea el Señor, estos hombres no hacen bestialidad entre ellos mismos, no obstante estar, pero aglomerados. Y lo más que tardan estos trabajadores en las minas bajo esas condiciones de comida, agua, más o menos 40 días. Se mueren. Por favor, reorganicen, participen en esta regulación, defiendan los derechos humanos. Y vamos a ver que tiene alguna incidencia. Entonces, las dos grandes posiciones teocráticas, que de una u otra manera trascienden al mundo filosófico, le decía, jurídico principalmente. Así entonces, los reyes van a recomendar a un ilustre abogado que va a elaborar precisamente un documento. El abogado, jóvenes, el jurista muy famoso en aquel entonces en España, Juan López de Palacio. Juan López de Palacio Rubio. Se le encarga la elaboración de un documento para conllevar precisamente esta idea, jóvenes, que se esgrimen acá en relación a los indígenas, tratando de recoger las posiciones de Juan Inés de Sepúlveda, de Fray Bartolomé de las Casas, los partidarios de la libertad absoluta de los indígenas, pero también recoger de manera, más o menos como decir, ecléctica, jóvenes, el mantenimiento de la esclavitud y el dominio del poder con los españoles. Y les voy a leer, por favor, por la importancia que tiene el documento, señala lo siguiente, jóvenes. El requerimiento, cuyo nombre completo es notificación o requerimiento que se ha dado de hacer a los moradores de las islas en tierra firme del mar Océano que aún no están sujetos a nuestro Señor. Fue un documento realizado por orden de Fernando II de Aragón, como respuesta al debate surgido acerca de la justicia de la conquista de América, a partir de los sermones del dominico Fray Antonio Montesinos. Ya vimos a Fray Antonio Montesinos. El requerimiento fue usado por primera vez por Pedrarias Dávila en Panamá, tierra firme en 1513. Incluso se cree que fue expresamente preparado para esta expedición, pues su financiamiento mixto, aquí es donde decía el Estado ya no tenía suficiente dinero, pues hubo una participación privada en aportar dinero, presupuesto para estos viajes. En parte era inversión de la corona, financiamiento mixto de estos viajes. De hecho, el título del requerimiento hace alusión a su futuro uso en tierra firme. A los indígenas se les requería leyendo un manifiesto o ultimátum. En sí, el requerimiento con ese es un documento, es un manifiesto o ultimátum preparado por el famoso jurista Juan López de Palacio Rubios, en el que se les instaba y rogaba que se convirtiesen al cristianismo y practicando la obediencia de la autoridad de la corona. La institución, convertida en un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista, se pervirtió rápidamente, llegando a leerse simbólicamente a varios kilómetros de la próxima aldea a ser tomada, sin contar que la lectura se hacía en español, en el mejor de los casos, a veces que no conocían los indígenas, los cuales en todo caso no estaban dispuestos a convertirse por el mero hecho de la lectura de esta carta. De parte del muy alto y muy poderoso, eso decía el documento acá, de parte del muy alto y muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido el gran rey don Fernando V de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las islas y tierras firmes del mar Océano, tomador de las gentes bárbaras, de la muy alta y poderosa señora, la reina doña Juana, su muy cálida y amada hija, nuestros señores, yo, Dávila, su criado, mensajero y capitán,
los notifico y les hago saber como mejor puedo, que Dios, nuestro Señor único y eterno, creó el cielo y la tierra en nombre de un hombre y una mujer, de quienes nosotros y vosotros fueron y son descendientes y procreados, y todos los demás después de nosotros vinieron. Mas la muchedumbre de la generación, y de esto ha sucedido de 5,000 años más que el mundo fue creado. Fue necesario que unos hombres fuesen de una parte y otros fuesen por otra, y se dividieron por muchos reinos y provincias, de que una sola no se podía sostener ni conservar. De todas estas gentes, nuestro Señor dio cargo a uno que fue llamado San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese Señor y superior, a quien todos obedeciesen y fuese cabeza de todo lo humano. Donde quiera que los hombres estuviesen y viviesen en cualquier ley recta o creencia, pidiéndole a todo el mundo por su reino, señorío y jurisdicción, y como quiera que le mando propusiese su silla en Roma como el lugar más aparejado para regir el mundo, también le permitió que pudiese estar y poner en silla en cualquier otra parte del mundo, juzgar y gobernar a toda la gente, cristianos, moros, judíos, gentiles y de cualquier otra secta o creencia, o a este llamaron Papa, que significa admirable, mayor, padre y guardador. A este San Pedro obedecieron y tomaron por Señor el Rey superior del universo, y los que en aquel tiempo vivían, asimismo han tenido todos los otros que después de él fueran el pontificado elegido, y así ha continuado hasta ahora, y así se continuará hasta que el mundo se acabe. Uno de los pontífices pasados en el lugar de este mundo hizo donación de estas islas y tierras firmes del mar Océano a los ricos rey y reina y a los sucesores de estos reinos, con todo lo que en ella hay, según se contiene en ciertas escrituras que sobre ellos basaron. Así que sus altezas son reyes y señores de estas islas y tierras firmes, por virtud de dicha donación, y como tales reyes y señores, algunas islas más y casi todas a quienes esto ha sido modificado, ha recibido a sus altezas y les ha obedecido y servido y sirven como súbditos lo deben hacer, con buena voluntad y sin ninguna resistencia. Luego de su inclinación, como fueron informados de lo dicho, obedecieron y recibieron los valores religiosos que sus altezas profetaban para que les predicasen y enseñasen la fe. Y a todos ellos, de su humilde y agradable voluntad, sin apremio de condición alguna, se hicieron cristianos, y lo son. Sus altezas los recibieron alegres, y así lo mandó tratar como a los otros súbditos y vasallos. Los otros son pedidos y obligados a hacer lo contrario. Por ende, como mejor puedo, os ruego y requiero que entendáis bien lo que he dicho y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuese justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo del mundo, del sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y el rey y a la reina, nuestros señores en su lugar como superiores y señores y reyes de estas islas y tierras firmes, por virtud de la dicha donación, y consintáis que ese lugar de esos padres religiosos os lo declaren sus orígenes. Si así lo hiciere, te ha de ir bien, y aquello a que estás obligado en sus altezas en su nombre, los recibirán con todo amor y caridad. Los dejarán vuestras mujeres, hijos, haciendas libres, sin servidumbre, para que de ellas vosotros hagáis libremente lo que quisieres, y por bien tuviesen, y no os compelarán a que tornéis cristianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, quisierais convertir a la religión católica, como lo han hecho casi todos los vecinos de estas islas, y demás de esto a su alteza, para muchos privilegios y extensiones que os darán muchas veces. Si no lo hicieres, o en ello dilación maliciosamente quieres, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que tuvierais, sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus altezas, y tomaré vuestras personas y la de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su alteza mandare. Y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudieren, como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su Señor, y le resisten y contradicen y protestan de los muertos y daños que de ellos se remitaren, serán culpa vuestra, y no de sus altezas ni mías. De estos caballeros que conmigo vienen, y de como lo digo, pido al presente escribano que me lo dé como testimonio firmado a los presentes, ruego que de ellos sean testigos. Pues vean, jóvenes,
realmente que van a entender las comunidades, los indígenas de forma individual, sobre todo como pueblos, en cuanto a este requerimiento y someterse a paz. Y acá dentro de este texto encontramos realmente al no obedecer, pues se les someterá a esclavitud. Y como vemos, también se anuncia acá prácticamente que se les va a despojar de su vida. A despojar desde el punto de vista de la diccionario de la Academia Española, a despojar de sus derechos sobre la tierra, de la cosa. Pero desde la perspectiva del diccionario de derechos humanos, jóvenes, les van a despojar y privar y luego desalojar de tierras, de territorios, como veíamos, de propiedades y de otros derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales, probablemente también derechos religiosos. Entonces vamos a ver, jóvenes, a partir precisamente de este requerimiento. Y luego dando un salto, jóvenes, y en estrecha relación con lo que hemos expuesto, aparece acá un documento, se lo recomiendo, jóvenes, por favor. No obstante, de acá, pues, el documento es un poquito más explícito, jóvenes, más amplio, pero he tratado de resumir lo que aparece en el documento del profesor, acá el profesor Severo Martínez, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo. Los que tienen la patria del criollo, pues aparece la patria del criollo. Es una separata de patria del criollo, que se vende con 10 quetzales importantes, se conoce como, repito, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo. Así entonces, el profesor Severo Martínez introduce al analizar precisamente este despojo unos principios. Les agrego, jóvenes, por favor, el principio del señorío. 2, tenemos acá el principio de la tierra como aliciente. 3, el principio de la preservación de las tierras comunales de las indígenas. En este texto aparecen 5 principios, pero en este curso abordamos estos 3 principios. En otro curso que abordan los 5 jóvenes, en esta parte abordamos los 3 principios. Y repito, que se relaciona estrechamente con el profesor Severo Martínez. Dice, el principio del señorío, ¿en qué consiste, jóvenes? Una vez conquistado, una vez entraron a la fuerza, una vez la invasión, la conquista, etcétera, el rey se convierte en amo y señor de las tierras descubiertas y conquistadas. Gracias precisamente a la donación del Papa y también al llamado reiterativo que se hizo a través de este documento, desde el documento. Así el profesor Severo Martínez dice, el derecho de conquista como hecho consumado. Señores, perdonen, pero aquí ya se suprimió, se despojó, se privó el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la gente. Y nos agrega acá, jóvenes, 2 vertientes de este principio. La vertiente positiva, podríamos decir la cara positiva, la vertiente negativa, la cara negativa, y dice en cuanto a lo positivo, solo el rey cede o vende la tierra, toda posesión derivada de una concesión o venta original de la tierra. Únicamente el rey es el dueño, en representación del Estado monárquico español. Lo que hizo España fue extender su territorio, extendió su territorio. Y el Estado monárquico español se convirtió en el amo y señor precisamente en estas tierras. Eso es lo positivo. Lo negativo, jóvenes, es que toda tierra que el rey no haya cedido o vendido es tierra del rey, es tierra realenga, lo que más tarde se va a conocer como los ejidos después de la independencia. Es tierra realenga, le pertenece al rey y no puede ocuparse ni usarse sin incurrir en el delito de expropiación. Y perfectamente encaja, jóvenes, con lo que estamos viendo. Una vez que se realizó la conquista, como los indígenas no entendieron absolutamente nada de este requerimiento, pues a la guerra. Los que pudieron salvarse, los que pudieron hacer frente, en el caso de Guatemala, jóvenes, hablaban más o menos de
1524, la entrada de Pedro de Alvarado por Occidente y el enfrentamiento con el Tecumumán, los quichés, más tarde los mam, los cachiqueles, pues prácticamente fueron conquistados, fueron dominados. Y entonces aquí encontramos el derecho de conquista. El otro principio también que se relaciona estrechamente con este otro, no creo que me da tiempo, tenemos todavía un par de minutos por ahí. El principio de la tierra como aliciente. Muy bien, ya se tuvo la conquista. Ahí sí que arrebatado, bueno, e incluso hay una historia cuando vemos acá, y no va a meter mucho estos jóvenes, más bien derecho agrario, los que se venían a conquistar, los que se venían a colonizar, suscribieron un documento oficial con la corona. Y este documento decía más o menos qué cantidad de tierra se podía entregar, porque entonces viene el principio de la tierra como aliciente. España, la corona dice, señores, ¿quién quiere viajar a América? Pero no de turismo, obviamente, van de turista, no en vía de turismo, sino en vía de conquista, en vía de colonización. Bueno, la pregunta es, ¿y a cambio de qué? ¿Qué nos van a dar si nos vamos? Bueno, les vamos a entregar tierras. Les vamos a entregar tierras. Cierta medida de tierras precisamente está en la famosa, en este documento de las capitulaciones. Muy bien, les vamos a entregar tierras. Van a hacer de ustedes esas tierras, porque precisamente el rey, como se indica acá en esta vertiente jóvenes positiva, solo el rey cede o vende la tierra. Les vamos a entregar tierras. Pero nosotros no vamos a ir a cultivar allá, pues. Nosotros no vamos a ir a trabajar. No, hombre, no se preocupen, señores. Eso no es problema. También les vamos a entregar mano de obra regalada. Ahí van a tener sus esclavos. Ellos van a trabajar la tierra. Ustedes van a dirigir el proceso productivo. Y van a aparecer, desde el punto de vista jurídico, dos instituciones jóvenes de contenido económico: la encomienda y el repartimiento. La encomienda, jóvenes, va a consistir precisamente, es una institución jurídica que va a encerrar la esclavitud y que consiste en que al encomendero, al colonizador o al conquistador, pues se le entrega tierra, pero se le va a entregar mano de obra, se le van a entregar pueblos, no es de manera individual, sino de manera colectiva. Así que va a tener varios pueblos para que le trabajen. Entonces la encomienda es virtualmente una esclavitud, porque a esas personas las podía tener hasta por 3, 4 generaciones. 4 generaciones. Jóvenes, papás, hijos, nietos y nietos. Y luego el repartimiento, como vamos a ver más tarde, va a consistir en repartir a los trabajadores para llevarlos a la sociedad. Dejo esto hasta acá, jóvenes. Por favor, lean este documento y les voy a completar el otro momento, pues obviamente antes voy a terminar esta parte, jóvenes, en relación al deporte. Lo único, ya no fue el tiempo, jóvenes, es un poquito rápido, ya son menos 16. Si no hay preguntas, pues les agradezco mucho. Si hubiese preguntas, jóvenes, o hay preguntas, con mucho gusto, tal vez un minuto tenemos. Lick, diga. Aquí esto del derecho de eso de la tierra, el principio de tierra, los que aceptaron mayormente fueron los segundos hijos, ¿verdad? Porque Sí, diga. Diga, por favor, diga, Yabet, por favor. ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien. El principio de tierra, los que aceptaron fueron mayormente los segundos hijos, porque ellos no tenían nada en España. Sí, pero digamos, en primer momento fueron precisamente lo que llamaron los peninsulares. Hablábamos brevemente en clase, se recordará. Ellos fueron los beneficiarios, directos, digamos, los primeros, los directos. Pero como tuvieron hijos acá, aparecieron los criollos. Entonces a los criollos no les daba mucha importancia, pero sin embargo, como son nacidos acá, empezaron a alegar sus derechos como hijos de esta tierra, naturales de esta tierra,
ahí es donde ya viene otra etapa que vamos a ver cuando hablemos de encomienda y repartimiento. ¿Estamos, Jafet? Sí, Lick, gracias. A usted las gracias. Sí, me voy a retirar, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Entonces, les voy a compartir ese otro documento, jóvenes. Con permiso, se nos fue un poquito el tiempo. Muchas gracias, jóvenes. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, jóvenes.